Hola, soy Montserrat y voy a hablarles sobre vértebras, en especial de C1 y C2. C1 quien recibe el nombre de Atlas y C2 quien recibe el nombre de Axis. Hablando de Atlas, este nombre viene a través de los griegos, quienes deciden darle esa denominación a base del dios Atlas, quien fue castigado em, asignándole como la tarea de que con su cuerpo sostuviera todo el peso del cielo. Entonces, haciendo esa referencia, es como que Atlas, la vértebra, tiene sujeción total de todo el cráneo. De esta manera, o por ello, se denomina Atlas. De esta manera podemos observar los componentes de la vértebra Atlas, la cual consiste en un arco anterior, un tubérculo anterior, un arco posterior, tubérculo posterior, foramen vertebral. De este lado podemos encontrar los forámenes transversos, mismos que se encuentran dentro del proceso transverso. ¿Qué es esto? Asimismo podemos encontrar las masas laterales y estas concavidades que se encuentran lateralmente se denominan fase articular superior para el cóndilo occipital. También encontramos el surco para la arteria vertebral y el tubérculo para el ligamento transverso. Muy importante, encontramos en la parte interna la fase articular para la apófisis odontoides, que es una parte importante. De este lado encontramos el arco anterior, en donde se encuentra una rugosidad ósea conocida como tubérculo anterior, que se encontramos de este lado, que provee un sitio de inserción para el ligamento longitudinal anterior. Las caras superior e inferior del arco dan inserción a la membrana atlanto-occipital anterior y partes laterales del ligamento longitudinal anterior. En la cara posterior del arco anterior se encuentra una carilla articular circular que se articula con el diente del axis para así formar la articulación atlantoxoidea, que es la que podemos observar de este lado. En el arco posterior se forma un surco conocido como el surco para la arteria vertebral, mismo que se mencionó hace unos momentos. Como su nombre lo dice, este surco transporta la arteria vertebral al plexo venoso vertebral y al nervio suboccipital. A veces sobre este surco se forma un puente óseo que lo transforma en canal, formando así el canal de la arteria vertebral. Las masas laterales que se encuentran de este lado son aquellas que tienen la función de un cuerpo vertebral. Estas porciones son grandes, son gruesas y fuertes. Soportan lo que hacen que se soporte el cráneo. Hablando de los procesos transversos, los cuales son esta parte, podemos decir que son los segundos más largos de todas las vértebras cervicales y funcionan como fuertes palancas para los músculos que ayudan a rotar la cabeza. Aquí mismo encontramos al foramen transverso, que son estos dos hoyitos, los cuales permiten el paso de las arterias y de las venas vertebrales, que ascienden y descienden para suministrar y drenar regiones del cerebro respectivamente. Podemos mencionar que en esta vértebra hay inserciones musculares. En el tubérculo y arco anterior, es decir, de este lado, se va a insertar el largo del cuello y el recto anterior menor de la cabeza. En las apófisis transversas, es decir, en los procesos transversos, se va a insertar el oblicuo menor de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza, recto lateral de la cabeza, esplenio del cuello, angular de la escápula, escaleno posterior, transverso del cuello y el intertransverso anterior y posterior del cuello. En el tubérculo posterior, es decir, en esta ubicación, podemos encontrar la inserción del recto posterior menor de la cabeza. Axis es la segunda vértebra cervical, la cual está formada por componentes anteriores y componentes posteriores. Dentro de los componentes anteriores podemos encontrar lo que es el cuerpo vertebral, el diente de axis, los dos pedículos y los dos procesos transversos. Dentro de los componentes posteriores encontramos dos láminas gruesas, que serían esta, y un proceso espinoso, que normalmente es grande y es bífido. Estos componentes anteriores y posteriores se van a unir para formar el foramen vertebral, el cual es este, donde se encuentra la médula espinal, más bien por donde pasa la médula espinal y sus anexos, como arterias,
venas y meninges. Dentro de los componentes anteriores podemos encontrar el cuerpo. Este es alargado hacia abajo en su porción anterior, por lo tanto se superpone a la parte superior y anterior de la tercera vértebra cervical. Presenta una cresta longitudinal medial, la cual sirve como puntos de inserción para el músculo largo del cuello. En su borde anterior proporciona inserción para el ligamento longitudinal anterior, mientras que el ligamento longitudinal posterior y la membrana tectórea se insertan posteriormente en el borde inferior del cuerpo del axis. Lateral al diente del axis podemos encontrar las carillas articulares superiores, las cuales se inclinan desde la cara superior del cuerpo y se extienden sobre los pedículos. Las carillas articulares superiores, las cuales se encuentran de este lado, permiten el deslizamiento hacia adelante de una masa lateral, mientras que otras se deslizan al surco de la arteria vertebral, que es profundo, y da paso a la arteria vertebral, al plexo vertebral y al nervio suboccipital. Por otro lado, encontramos los procesos transversos, los cuales son pequeños y puntiagudos. En estos procesos transversos encontramos al foramen transverso, los cuales son los orificios pequeños que se encuentran aquí. Estos se van a dirigir de manera oblicua, superior y lateralmente. Van a permitir el paso de la arteria y de la vena vertebral. En componentes posteriores encontramos las láminas, las cuales son gruesas y fuertes que se proyectan hacia atrás, uniéndose para formar el proceso espinoso. Estas proporcionan inserción para los ligamentos amarillos. El proceso espinoso es grande y generalmente contiene una base gruesa y una punta bífida. La incisura del vértice de este proceso espinoso sirve como punto de inserción para el ligamento nucal. Hablando del diente de axis, en su cara posterior es lisa y presenta una carilla articular posterior cruzada al ligamento transverso de atlas, el cual lo va a mantener asegurado en su posición. En la cara anterior del diente de axis presenta una carilla articular anterior oval, la cual se va a articular con la carilla del arco anterior de atlas. Lateral a la carilla articular del diente, de cada lado existe una impresión que sirve como puntos de inserción para los ligamentos alares. En el vértice del diente de axis es ligeramente puntiagudo y proporciona inserción para el ligamento del vértice del diente o el ligamento apical. Gracias por ver el video y pues espero haber dado una vista general de lo que es atlas y axis. Gracias.